Diga conmigo, no puede ser. Me he creído mis mentiras. Hágalo como que se lo está diciendo, así como que usted se creyó las mentiras que usted mismo se dijo. Y dice, no puede ser. 1, 2, 3, no. Ahora dígale a una tercera persona, no puede ser. Te has creído tus mentiras. No hay nada peor en la vida que mentirnos a nosotros mismos. A nadie le gusta que nos mientan o que le mientan, ¿cierto? A nadie le gusta que lo engañen. No sé si a usted le pasa, pero cuando alguien te miente o alguien te engaña, sientes una sensación de fraude, de impotencia, de malestar, de enojo y por qué no decir hasta de coraje, ¿sí o no? Uno de los peligros más grandes que enfrentamos es el peligro del autoengaño o de mentirnos a nosotros mismos o engañarnos a nosotros mismos. Una persona es engañada cuando es inducida deliberadamente por una tercera persona a aceptar como cierto algo que no es. O sea, cuando alguien te engaña es porque te induce a aceptar como cierto algo que no es. Entonces, está peor que yo mismo me induzca a aceptar como cierto algo que no es. Eso es autoengaño. Los medios para el engaño son la manipulación de información, la ocultación de la verdad. Y la idea es mantener o crear una creencia falsa en otra persona. Pero lo peor está cuando nosotros mismos mantenemos por nosotros mismos una creencia falsa en nosotros mismos. El engaño se manifiesta por fraude, por mentira o cualquier acción que distorsione la realidad. Hay varias fuentes del engaño. Número 1, diga conmigo, el diablo. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. El diablo usa la mentira para engañar. La Biblia habla del diablo como el engañador. Ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, temo que como la serpiente, el diablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo decía, la serpiente engaña y temo que los engañe a ustedes. Pero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice cuál es el destino final del diablo y de la bestia y del falso profeta. Y ahí en Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿El diablo que los qué? Porque el diablo es un engañador. El diablo es fuente de engaño. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final del engañador. Tercer fuente de engaño, terceras personas. Terceras personas pueden ser gente que nos engaña. Terceras personas. Podemos ser engañados por terceros. O sea, no toda la gente es engañadora, pero hay gente engañadora. Y podríamos caer en un engaño de alguien que nos haga creer algo falso como cierto, que nos lleve a distorsionar la realidad, que nos manipule, que nos mienta, nosotros creerle y así ser engañados. Terceras personas pueden ser la fuente del engaño. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le advierte a Timoteo en 2 Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y cuarta fuente de engaño. Tercera, sí, qué bueno. Diga conmigo, el pecado. El pecado es engañoso. De hecho, Hebreos 3:13 lo dice. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es fuente de engaño. Te hace creer que no pasa nada, te hace creer que todos lo hacen, te hace creer que Dios está prohibiendo porque se le antojó y no es para tu bien, y te hace creer un montón de cosas para que lo cometamos. De hecho, Pablo, el apóstol, habla del pecado como alguien que le engañó a él. Ahí en Romanos capítulo 7, versículo 11, dice Pablo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Y cuarta fuente de engaño, diga conmigo, mi corazón.
mi corazón. O dicho de otra manera, yo mismo. Yo mismo puedo ser la fuente de mi propio engaño. Cuando me autoengaño, cuando me automiento, mi corazón. Entonces, engañarnos a nosotros mismos es pretender vernos bien cuando estamos usando un espejo sucio. Engañarnos a nosotros mismos es como ir a un banco a retirar dinero cuando sabemos que no hay fondos. ¿Cierto o no? Engañarnos a nosotros mismos es pintar y cubrir las grietas de una pared sin arreglar la raíz del problema, que son los cimientos. Por más que la cubra, por más que la pinte, tarde o temprano volverá a salir la grieta y usted va a perder el tiempo arreglando esa grieta una y otra y otra y otra vez, y mientras no arregle la base que ocasiona la grieta, usted se está engañando solo. Engañarnos a nosotros mismos es negar la enfermedad pensando que al negarla vamos a sanar. De hecho, la fe no niega la realidad. Mucha gente de pronto le dice, estás enfermo. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. No, es que si hay un diagnóstico es que estás enfermo. Ay, pastor, ¿y dónde está la fe? Bueno, la fe es diferente. Porque hay personas que niegan su realidad. Tú no puedes negar una realidad. La realidad ahí está. Entonces, si alguien te da un diagnóstico que tienes cáncer, no tengo 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 cáncer, no tengo. No. Tú puedes decir, sí lo tengo, pero mi Dios está por encima del cáncer. Pero el Señor es mi sanador, porque mi fe me dice que por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Si hay una realidad, pero tu fe está por encima de ella. Entonces, por una persona que quiere negar una situación, pues solo por negarla, pues, o una realidad solo por negarla, se miente a sí mismo. Por eso el Salmo 119, 29, decía el salmista, líbrame de mentirme a mí mismo y dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. De las 4 fuentes, la más peligrosa no es el diablo. ¿O alguien confía en el diablo? No. La más peligrosa no son terceras personas. La más peligrosa incluso no es el propio pecado, aunque es muy peligrosa. La más peligrosa soy yo mismo. Nosotros mismos, porque nosotros aceptamos nuestras propias verdades, las tomamos como ciertas, y si no estamos en la verdad, y si lo que creemos que es verdad, y nosotros nos inducimos a nosotros mismos para creer que es verdad, y no es verdad, ahí es donde está el problema. Entonces, nosotros desconfiamos de terceros, desconfiamos del diablo, conocemos lo dañino que es el pecado, y no fácil nos va a engañar, pero confiamos demasiado en nosotros mismos. Nos cuidamos del diablo, nos cuidamos de terceros, pero nos descuidamos de nosotros mismos. Confiamos en nuestro corazón y la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice, digo para que no la agarre conmigo. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿El corazón qué es? Voltea al que está a su lado y le dice, tú con esa cara no pensé que tuvieras un corazón engañoso y perverso, hermano. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Ahora, no está hablando del músculo, del que bombea la sangre. Está hablando de lo que dice el griego lev, que significa sentimientos. Los sentimientos son perversos. Pueden llegar a ser perversos y engañosos. Las emociones pueden llegar a ser perversas y engañosas. La mente, los pensamientos que llegan a nuestra mente pueden ser perversos y engañosos. No siempre lo son, pero hay pensamientos, hay emociones y hay sentimientos que si no nos cuidamos pueden ser perversas y pueden ser engañosas. Lo dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9.
Léalo conmigo para que amarre bien. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ay, Padre Santo, hasta me dolió tantito. Pero no es el músculo. Jesucristo el Señor lo afirmó esto mismo en Marcos capítulo 7 versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Quiere más o le hago una barbacoa? Está fuerte esto. Porque del corazón, de la mente, de los pensamientos perversos y engañosos, de las emociones perversas y engañosas, de los sentimientos perversos y engañosos, nace el pecado, nace todo lo malo de dentro del corazón. Por eso todas las fuentes de engaño son peligrosas, pero la más peligrosa es el engaño del corazón, el engaño de nosotros mismos. Quien tiene más potencial de engañarnos y hacernos daño y manipularnos y distorsionar la realidad somos nosotros mismos. Por eso Dios nos advierte que tengamos cuidado con el engaño de sí mismos. La palabra de Dios nos previene en varios versículos y no tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que puede haber, pero le voy a dar una idea solamente donde la palabra de Dios nos previene del autoengaño en varias áreas de la vida y vamos a examinar solamente algunas. ¿Están listos? No, con ese ánimo yo sé que están bien listos. ¿Están listos? El que esté dormido diga amén. ¿Qué pasó? ¿No que estaban listos? Muy bien. Primera autoengaño. Querer cosechar sin sembrar. Cosechar o querer cosechar sin sembrar es engañarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:8. No os engañéis, no te mientas a ti mismo. Dios no puede o nadie se burla de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No podemos cosechar si no sembramos. Pretender cosechar sin sembrar es engañarnos a nosotros mismos. Ir con el cajero de Banorte, el Banco Fuerte de México, a sacar dinero cuando sé que no hay saldo, es hacerme tontito yo solo. ¿Cierto o no? Hay gente que pretende cosechar sin sembrar. Quiere amor pero no da amor. Demanda mucho pero da poco. Quiere atención pero no da atención. Quiere que le traten bien pero no trata bien a los demás. ¿No dijo Jesús que la regla de oro es que como quieras que otros te traten, trátalos tú a ellos? El problema es que hay jóvenes que quieren cosechar sin sembrar. Quieren un buen domingo, pero no lavan un traste. Aleluya. Quieren un buen domingo, pero no tienen una cama. Y los papás digan, era su oportunidad y la perdieron. El hombre quiere ser amado, pero no muestra amor. La mujer quiere ser amada, pero no muestra respeto. Y nos hacemos locos nosotros mismos si queremos nosotros cosechar sin sembrar. Ahora, querer cosechar algo bueno sembrando algo malo es mentirnos a nosotros mismos. Querer cosechar mucho sembrando poco es mentirnos a nosotros mismos. Querer cosechar una especie de semilla sembrando una diferente a la que quiero cosechar es hacerme loco yo solo. Si yo siembro tomates, cosecharé tomates. Ay, pastor, qué profundo viene el día de hoy.
Pero a veces es algo tan sencillo que a veces se nos hace tan difícil de entenderlo y ponerlo en práctica en la vida. Jesús dijo, da y se te dará. Siembra y vas a cosechar. Y hay creyentes que no oran, ni leen la Biblia, ni buscan a Dios y quieren cosechar bendiciones. Dile, ahí te hablan. ¿Cómo? No, es que a mí Dios no me escucha. Pues no le hablas. Solamente el miércoles a las 8. Entonces, engañarnos a nosotros mismos es querer cosechar sin sembrar. Sembrar una especie y pretender cosechar otra. Sembrar lo malo y querer cosechar lo bueno. No se puede, señores. Amados hermanos, damas y caballeros, ladies and gentlemen, no se puede. No, pero voy a ayunar y voy a orar. No se puede, aunque ayunes y ores. Si siembras mal, cosechas mal. No, pero es que ya me aprendí toda la Biblia. Si sigues sembrando mal, al diablo también se la sabe y le va a ir mal. ¿Ya vi dónde va a ir? ¿Alguien le gusta acompañar? Así es esto. Nosotros sembramos, nosotros cosechamos lo que sembramos. Sembrar poco y querer mucho. La mayor parte de las personas, seamos honestos, queremos recibir mucho pero dar poco. Diga que está a tu lado, no te hagas, es la verdad, no te enojes. Aguanta, vara, aguanta. De veras. ¿Cómo demandamos? Demandamos demasiado, demandamos. Todo el mundo que nos hable, que nos diga, pero cuando se trata de nosotros hacer, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que no sé qué, ay, no me... ¿Entendió mi última parte de lo que dije? Ok. Otro autoengaño es este. Querer bendición sin obediencia. Mucha gente cree, óreme por mí, pero yo puedo orar por ti, pelarme la rodilla, quedarme más pelón de lo que estoy. Que se me van ya las venas de plano. Pero si no obedeces, no hay respuesta. Si no hay obediencia, no hay bendición, amados. Si usted ha leído la Biblia, la palabra de Dios, se encontrará que todas las promesas de bendición de Dios, que yo creo en la bendición integral, yo creo en todas las promesas de Dios, en el alma, en el cuerpo, espíritu, familia, finanzas, todo, salud. Pero pretender las bendiciones de Dios estando en desobediencia con Dios es mentirme a mí mismo. Si tú andas buscando un profeta que te diga la verdad, y si ese profeta te dice, y el Señor me dice que de aquí a mañana se te van a abrir las puertas y te vas a levantar y serás una persona muy bendecida, pero tú tienes 2 mujeres, ese no es profeta de Dios. No, ese es un engañador y tú mismo te estás engañando, porque si ni Dios promete eso. Sí, porque la gente anda detrás de, a ver, dígame que me va a ir bien. Sí. ¿Y de qué sirve que yo te diga que te va a ir bien si el de arriba dice que si no lo obedeces te va a ir mal? Estos mensajes como que no gustan, pero nos abren los ojos. Porque no vamos a estar autoengañados, amados. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Las bendiciones de Dios siempre, si usted le escudriña bien la palabra, está el mandamiento y luego la promesa. El mandamiento, la promesa. Si haces, va a suceder esto. Si obedeces, va a suceder esto. Si vas por este camino, va a suceder esto. Un ejemplo de ello es Deuteronomio 28:1 y 2, cuando el Señor le dice a su pueblo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, diga conmigo, oír a Dios. Y después de oír, ¿lo qué? Para guardar y hacer, poner por obra todos, diga conmigo todos, no una parte, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y luego viene la promesa,
¿Cuál es la promesa? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y la pones por obra. Y luego ahí viene una lista impresionante de bendiciones que Dios te va a dar. Pero ¿cuál es la condición? Obediencia. Amados, conocer la palabra no necesariamente nos hace obedientes. El diablo también se la sabe y es un desobediente. Los demonios creen y tiemblan. No, lo que nos hace obedientes es conocer y obedecer lo que Dios dice. Entonces, yo puedo orar por bendición y te bendigo y eso es lo que Dios nos manda, que bendigamos a todos y que bendiga tu vida. Pero al final de cuentas esa bendición, ¿cuándo hace efecto? Cuando estamos en obediencia a Dios. Entonces, quizá esa sea la causa por la que muchas oraciones de pronto no están contestadas. No, es que a Dios no me oye. Pues no te oye porque andas en desobediencia. Y nos estamos engañando a nosotros mismos, aun si declaramos. Yo creo en la declaración. Hay gente que no cree en las declaraciones. Yo creo en la declaración de fe de la palabra. La palabra se tiene que declarar. El problema es que la declaramos estando en desobediencia. Pues no funciona. Esa palabra, cuando la declares, va a suceder cuando estamos en obediencia a Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, pretender las bendiciones de Dios estando en desobediencia, pues es engañarme a mí mismo. ¿Cuántos recuerdan la historia del joven rico? El joven rico llega con Jesús, Mateo 19:22. Jesús le dice ¿qué es necesario para heredar la vida eterna? Jesús le dice los mandamientos, ¿saben? Dijo, yo todo lo he guardado desde mi juventud. Todo. Y entonces el Señor dijo, no, pues yo sé de qué pata cojeas. No le dijo así, pero me imagino. Y dijo, a ver, pues solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los hermanos de las 8 de la noche de Castillo del Rey La Fe. Y hallarás tesoros en el cielo. ¿Y qué dijo el muchacho? Me pegaste donde me dolía. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había guardado los mandamientos, pero no había quitado la idolatría de las riquezas. Ahora, yo siempre he pensado que Jesús no pensaba dejarlo en la ruina. ¿Cuántos creen que seguir a Jesús? Muchos piensan que seguir a Jesús es para que quedes en la ruina. No, Jesús dijo, no hay quien haya dejado casas, hermanos y hermanas, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en esta vida. Y en el futuro, la vida eterna. Digo conmigo, lo dijo Jesús. Entonces la intención del Señor no era dejarlo pobre. La intención del Señor era probar su obediencia, probar su corazón, que era más importante para él. Y el muchacho estaba engañado a sí mismo porque yo creo que él pensó, dijo, no, me voy a ir con Jesús y le voy a hacer la pregunta, pero yo estoy seguro que él me va a decir, tuyo es el reino del cielo. Y llegó, sí, estuve en EDE, estuve en Cara a Cara, estuve en Sanidad Interior, el regreso de la Sanidad Interior, la Sanidad Interior contraataca, la trilogía de la Sanidad Interior temporada 1 hasta la temporada 5. Seguramente cuando yo le diga al Señor que he guardado los mandamientos, Él me va a decir, tuyo es el reino, mi hijo. Y resulta que no, porque obediencia a medias no es obediencia. El hecho de obedecer en muchas cosas no justifica que desobedezcamos en poquitas. Y hay mucha gente que se autoengaña, no, pero es que yo no le hago nada mal a nadie, yo amo a mi esposa, a mis hijos, yo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo, yo no le hago mal a nadie, pero solo Dios sabe lo que ves cuando estás solo en tu cuarto. ¿Cierto? Entonces, querer las bendiciones de Dios. Ahora, yo creo en un Dios tan lindo y tan misericordioso que a pesar de pasguatos que somos, Él como quiera nos bendice. Porque yo le aseguro que si fuese porque calificamos al 100%, estuviéramos bien tronados todos. Voltea al que está a tu lado, te está hablando, a ti te está hablando, dígale. Y Dios por su misericordia nos ha guardado, me explico.
Pero eso no va a durar siempre. Dios tiene un límite. Y pretender ser bendecidos en desobediencia es un engaño. Otro engaño es el siguiente, y aquí va, la puerca va a torcer el rabo. Eso lo dice un hermano que se llama Sergio Anaya, de allá de Cancún, pastor, y es donde la puerca torció el rabo. Amar a Dios sin amar al prójimo. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo aborrecer al prójimo. No va con Dios. Y quizá hoy estoy diciendo, yo te amo. Ay, qué chido siento. Yo te amo. Siento chiripiorca. Yo te amo, Cristo Jesús. Y Dios te dice, ve ahorita y ve con tu familiar que tienes 2 años que no vas y bendícelo. No te amo. No pretendamos amar a Dios si no estamos dispuestos a amar al prójimo. Lo dice la Escritura. Primera de Juan 2:9-11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, si tú traes atravesado a alguien, todavía estás en tinieblas. No te engañes. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. No, ni quiero saber. No me gustan las películas de terror. Pero aquí dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que alaban, que adoran, que sirven, pero no pueden ver a la familia del cónyuge. Sí los hay. En esta iglesia, gracias a Dios, no. Me estoy engañando a mí mismo. Pero yo no entiendo que alaban y adoran y sirven, pero tienen meses, años sin hablarle a su familia, a la familia de su esposo, de la esposa, o no hablarle a un vecino, porque el vecino estaciona su carro enfrente y le pone tambos para que no lo haga. Envidioso, tú no tienes carro, deja que lo ponga. Ya cuando tenga le dice el vecino, ya tengo carro. Pero mientras no tenga, vecino, estaciónese aquí. Sirve que por fe ya estoy viendo el carro. Y cuídese porque Dios se lo puede quitar a usted y llevármelo a mí, porque la riqueza del pecador está para el justo, así de que se quede aquí. Pues seamos inteligentes. Amados, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Pastor, pero pues eso es imposible. No es imposible. Si Dios lo está pidiendo, no es imposible. Y Él nos dará la gracia y su Espíritu Santo para poder hacerlo. Aquí dice que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Primera de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y lo peor del caso es que se está mintiendo a sí mismo. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pastor, bueno, yo he hecho mi parte y he buscado, pero no han querido. Esa es otra historia. Usted lo intenta. Usted lo busca. Usted le bendice. Usted le manda unas Coca-Colas bien frías. Coca-Colas. ¿Sí me estoy explicando? Usted busca la paz, la reconciliación. Usted hace todo lo que está de su lado. Y si la relación no se puede sanar, no es por usted, es porque el tercero no quiere. Y habrá relaciones que no se van a sanar porque terceros no quieran, pero no estará en nosotros, porque nosotros estamos en luz y no estamos en tinieblas. Y si yo no hago nada por sanar la relación, entonces
Me estoy mintiendo a mí mismo diciendo que amo a Dios cuando no amo a mi hermano. ¿No les gusta el versículo? Arránquenle la hoja. Pero es la verdad. Ahí está, en la palabra. Sí, se lucha, hay que hacer morir la carne. Sí, claro, claro. Claro que sí. Te mueres a ti mismo, mueres a tu perverso sentimiento engañoso de que odies. ¿Y sabes por qué no se puede amar a Dios y aborrecer al hermano a la vez? Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Por eso Dios dice, tu amor por mí está en cuestionamiento cuando veo que no amas a tu hermano. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso es lo que dice Santiago, ¿cierto o no? Capítulo 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente puede dar odio y amor a la vez. Otro autoengaño es estar pecando y hacernos creer a nosotros mismos que no estamos pecando. O dicho de otra manera, pecar y negar el pecado. Hay gente que se engaña sola. No, pues yo no estoy pecando. Para mí no es pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando he pecado y no reconozco el pecado, no enfrento el pecado, culpo a otros por el pecado, justifico el pecado, me estoy engañando solo. Cuando negamos nuestra condición de pecado, escuche bien esto, ¿por qué nos mentimos a nosotros cuando pecamos y negamos el pecado? Porque cuando negamos nuestra condición de pecado, le cerramos la puerta al perdón de Dios. Porque Dios perdona el pecado que se reconoce. Entonces, si yo no lo reconozco, ¿cómo puedo tener el perdón de Dios? Por eso, pecar y negar el pecado a la vez, pues me hace mentirme a mí mismo. A veces pecamos inconscientemente. ¿Habrá alguna persona que el día de hoy, desde que se levantó en la mañana, no cometió ningún pecado? Digo, para que vengas a predicar, porque yo me tengo que bajar. El hecho de que no hagamos un pecado consciente no quiere decir que a veces pecamos inconscientemente. Reacciones, actitudes, pensamientos, ¿cierto o no? Por eso a diario hay que ir a la presencia de Dios. Claro, el pecado consciente es muy peligroso. El pecado inconsciente hay que no mentirnos a nosotros mismos. Yo sé que cometo errores no conscientes, o trato de que no sean conscientes. Cuando son conscientes me arrepiento y trato de que no sea así, pero cuando es una manera inconsciente, pues digo, Señor, mira, yo no sé si hoy fallé a ti, pero perdóname, Señor. Límpiame, purifícame, santifica. Y antes de dormir, Señor, porque no quiero que el diablo me agarre pechito en la noche. Yo siempre me limpio, Señor, limpia mi corazón antes de dormir. Que no tenga la puerta abierta al diablo, porque tengo la boca así, y se entra por ahí el chakra. Algunos pueden estar así hoy en la noche. Pero, amados, dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Por eso cuando alguien dice, no, hermano, yo tengo un año que no peco. No, hombre, ya estás pecando de mentiroso desde entrada. O sea, yo entiendo que te cuides, que no hagas cosas conscientemente. Entiendo todo eso y esa debe ser nuestra actitud. Pero este día, en algo, el más chimuelo aquí masticó fierro, hermanos. Esa es la nueva traducción que estoy haciendo. Siguiente autoengaño. Sabiduría sin temor de Dios. Pretender ser sabios sin tener temor de Dios.
No podemos ser sabios sin el temor de Dios. Porque Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No se puede ser sabio sin Dios. Pastor, yo conozco gente sabia, sí, sabiduría humana. Pero sabiduría humana no es suficiente para sostener tu vida, porque acuérdate que no solamente eres cuerpo, también eres alma y eres espíritu, y necesitas la sabiduría de Dios. No hay verdadera sabiduría sin Dios y sin temor a Dios. Podemos ser inteligentes, pero no sabios. Yo conozco mucha gente muy inteligente que vive neciamente. Gente muy capaz, con un coeficiente de inteligencia impresionante que se lleva a todos, pero vive en la ruina. Porque inteligencia no es suficiente, necesitamos la sabiduría de Dios. El conocimiento te ayuda, la inteligencia te ayuda, pero quien sostiene la vida y lo que Dios te da es Dios mismo. Y la sabiduría que Dios te da para poder lograrlo. Vamos a buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría humana no es suficiente. Yo no estoy diciendo que no busquemos ser sabios humanamente para buenos fines. Pero hay gente muy inteligente, con sabiduría humana, pero está viviendo mal, destruyéndose, con ganas de suicidarse, con una familia destruida, porque están viviendo neciamente. Saben mucho, tienen mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría para vivir. Y la Biblia dice claramente que el principio de la sabiduría que viene de Dios, es el temor a Dios mismo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia sabiduría o tu propia opinión, y no te apoyes en tu propia prudencia. Primero a los Corintios 3, 18 y 19. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie, no te engañes, no te mientas. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mire qué interesante. Totalmente contrario a lo que el pensamiento humano dice, ¿cierto? Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que pretender ser sabios bajo los criterios de este mundo es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos hacernos necios para los criterios de este mundo para llegar a ser sabios según Dios. Confiar en nuestra propia sabiduría creyendo que no necesitamos la sabiduría de Dios es un error, es mentirnos a nosotros mismos. El camino, o creer que el camino de la sabiduría es el camino que el mundo ofrece, es mentirnos a nosotros mismos. El camino de la sabiduría es el que Dios ha trazado. Y cuando tomas ese camino, no te engañas a ti mismo. Decir creer en Dios y no buscar su sabiduría es engañarnos a nosotros mismos, porque no estamos buscando su guianza y su dirección para la vida. Otra forma de engañarnos a nosotros mismos es la libertad sin la verdad. No hay manera de ser libres a menos que conozcamos la verdad. No hay manera de vivir en una libertad completa a menos que conozcamos la verdad. Hay gente que pretende ser libre sin conocer la verdad, sin aceptar la verdad. Pretender ser libre sin conocer y aceptar la verdad de la palabra es un engaño de sí mismo. Hay que aceptarla. Un día Jesús habló con los judíos que habían creído en Él, ahí en Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, diga conmigo, habían creído. O sea, no está hablando con gente que ignoraba, no estaba hablando con gente que estaba en contra, porque Jesús tuvo mucha gente en contra. Jesús tuvo muchos adversarios. Jesús estuvo siempre en peligro de sus adversarios, pero había judíos que habían creído en Él. Y Jesús les dice eso: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la palabra, al estar permaneciendo en la palabra y siendo discípulos de Cristo, entonces nosotros vamos a conocer la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad nos hace libres. Le respondieron los que habían creído, que iban a la reunión de las 7:30. Le respondieron:
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, ellos estaban autoengañados pensando que eran libres cuando no lo eran. ¿Por qué dices? ¿Jamás hemos sido esclavos de nadie? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos linaje de Abraham. Vamos a la Chona City. Vamos a la fe. Mi pastor es el pastor Paquito y nada me faltará. Jesús le respondió, diga conmigo, Jesús le respondió. Dígale que está a tu lado, si te vas a enojar, enójate con él, no con el pastor, porque el que respondió fue Jesús, amén. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes están autoengañados pensando que son libres cuando están bien esclavizados porque son pecadores. Eso fue lo que les dijo Jesús. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pretender libertad sin la verdad es engañarnos a nosotros mismos. Le doy la última y nos vamos. Un engaño en el que caemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Dile que está a tu lado, incluyendo al pastor. Para que no piensen que... Porque a veces uno está hablando y se le queda viendo como diciendo, ay, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Yo también estoy metido en esto. Si antes de darle yo los porrazos a ustedes me los dieron hoy en la tarde a mí, nomás me estoy desquitando con ustedes, es lo que estoy haciendo. Dios habla a mi corazón. Cada vez que predico yo me estoy predicando a mí mismo. Créamelo, me predico a mí mismo. Pero esta es una donde fallamos bastante nosotros. Y donde impedimos llegar a una sanidad total, a dejar el pasado atrás, a ir hacia adelante, a ser victoriosos en Jesucristo, a ir por las promesas de Dios, a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Esto que le voy a compartir, esta mentira que nos hacemos, es una de las principales, además del pecado y todo lo que hablamos, pero esta parte que no la vemos tan grave, pero sí muy grave. Y es la siguiente: tratar de arreglar con solo culpar. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros queremos ser sanos de las heridas, de las emociones dañadas, culpando a los demás. Tú nunca vas a sanar una herida en el alma culpando a los demás de tus desgracias, aunque hayan tenido que ver. Escucha esto. Aunque terceros hayan tenido que ver con tus desgracias, no vas a poder sanar hasta que ya dejes a un lado el querer tratar de arreglar tu vida culpando a los demás. Sí son culpables, pero tú necesitas cambiar el chip. Amados, entendamos esto: los errores de otros pueden afectarnos, pero no determinan nuestro destino. Quien determina nuestro destino es Dios y nuestras decisiones. Las fallas de otros no justifican que nosotros fallemos. Los pecados de otros pueden afectarnos, pero no determinan nuestra manera de vivir. Las decisiones de otros afectan, pero nuestras decisiones son determinantes. Usted no puede evitar el pasado, pero sí puede sanarlo con la ayuda de Dios. De nada me sirve culpar a otros si no decido sanar. Son mis propias decisiones las que determinan el rumbo de mi vida y no lo que otros hayan hecho y lo que otros hayan decidido. Tratar de sanar culpando a otros de nuestra condición es autoengañarnos. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Tanta gente que tenemos metida en el pasado y viviendo mal
porque sí es cierto, no vamos a negar que quizá fuiste abusado, maltratado y necesitas un proceso de sanidad y Dios te quiere sanar. Pero si ya tienes maestría en sanidad, ya tienes doctorado en sanidad, ya tienes las 5 temporadas de la sanidad interior, ya brinca eso, por favor. ¿Crees que conseguir todavía amarrado a eso vas a salir adelante? No va a suceder. Pero es que yo no tuve la culpa. No la tuviste. No la tuviste. No lo pudiste evitar. No estuvo en ti que sucediera o no. Pero sí está en ti las decisiones que tomas el día de hoy. Si lames la herida o la dejas que sane sin lamerla. Aleluya. Oh, pues es que cuando yo estaba chiquito, sí, yo también estuve chiquito. Te lo aseguro, te lo prometo. Y les puedo contar historias de mi vida que los van a hacer llorar. No, ¿para qué les? No. Historias tremendas de mi vida. Pero yo decidí que yo no voy a sanar lamentándome y culpando a terceros de lo que me hicieron. Yo voy a sanar tomando la decisión de rendir mi vida al Señor y dejar que Dios sane lo que otros echaron a perder o lo que yo mismo por mis propias decisiones eché a perder. Pero nada gano con culpar a los demás. Yo conozco gente que estuvo en las peores condiciones de su vida y hoy son personas que Dios las ha levantado de una manera impresionante. ¿Y cuál es la diferencia con el que sigue todavía quejándose y por qué me hicieron y por qué no tuve el papá y por qué no tuve mi mamá y que por qué tú no lo pudiste evitar? Está bien, pero seguir siendo la víctima no te sana. Deja que Dios te sane de una vez por todas. Abandona eso y declara por la fe: me voy a levantar, voy a cumplir el propósito de Dios. Dios me hizo con propósito. El diablo me lo quiso robar, terceros me lo quisieron estropear, pero yo me levanto en el nombre del Señor y voy a cumplir la voluntad de Dios y voy a hacer lo que Dios quiere para mi vida. Hay mucha gente engañándose a sí misma, atorados ahí, ya desatórate. Quien te metió en eso o quien provocó que hayas caído en ese atoro, no lo pudiste evitar, pero sí puedes decidir si te quedas ahí o te sales. Y Dios quiere que te salgas. Pero autoengañarnos, no, pues sí, no, es que sí, no, es que mi mamá, no, es que mi papá, no, es que mi mujer, ay, no, que era ayuda idónea y era demonia idónea. No, es que mi esposo, no, es que hay un proceso de sanidad. Y por eso aquí en la congregación creemos en la sanidad interior. Hay un proceso de sanidad y creemos firmemente en eso, que Dios a través de la palabra, a través del consejo, a través de la administración, Dios sana. Pero para eso es sanidad interior, no para que te la aprendas de memoria sin sanar. ¿Y me estoy explicando? Ay, sáneme otra vez, pastor, sáneme otra vez. No, hombre, ya, qué aburrimiento. Déjame agarrar a otros que si quieran. Tú quieres estar ahí culpando y querer arreglar tu vida culpando. No, ya, vámonos. No negamos la culpa de otros, no negamos el daño de otros, pero eso ya ellos lo arreglarán con el Señor. Tu salvación no depende de nadie, ni de mí. Tu salvación depende del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida, no lo que hagan lo que hagan terceras personas. Hay personas que se engañan a sí mismos diciendo: no, ya no voy a la iglesia porque ahí me trataron mal. Pero Dios no te trató mal, no te engañes. ¿Sí me explico?
No, es que ya mejor ya no voy a la iglesia porque es que no se me cumplió esto. Espérame, o sea, no te engañes. No trates de arreglar culpando incluso hasta a Dios, porque hay gente que se atreve. No, si Dios hubiera estado ahí. Sí estaba. Y Él no quería. Desgraciadamente Dios no lidia con la voluntad del ser humano. Y digo desgraciadamente para nosotros, porque Dios es sabio y sabe por qué lo hace. Y si hay algo que Dios no lidia, es con la voluntad suya. Si usted quiere, lo hace. Si usted no quiere, no lo hace. O sea, Dios respeta nuestro libre albedrío y respeta la voluntad de cada uno. Hay muchas causas por las que pudo haber sufrido daño en su vida, pero tratar de arreglar la vida culpando a otros, tratar de arreglar las cosas culpando a otros, no, estoy de acuerdo, otros son culpables, sí, lo aceptamos, sí, pero no te quedes ahí, que te ganas con quedarte ahí. Hay que levantarse, levántate, resplandece, ha llegado tu luz, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Antes estabas sin Cristo, hoy estás con Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque dice el Señor, y aquí yo hago cosas nuevas. Pero no tomar esta actitud es engañarte pensando que un día vas a sanar de todo el trauma que tienes porque otros tuvieron la culpa. Eso no trae sanidad. Lo que trae sanidad es la presencia de Dios. Pedirle a Dios. Buscar la ayuda del Todopoderoso. Ya mejor me callo porque me están empezando a ver feo. ¿Te ayuda la palabra de hoy? Hay muchas cosas más que podríamos hablar. Por ejemplo, autoengañarnos pensando que por las buenas obras que hacemos vamos a ir al cielo. No hay buena obra que te lleve al cielo. Solo lo que te lleva al cielo se llama Jesucristo. Qué bueno que hagamos buenas obras. Y el resultado de tener a Cristo nos va a llevar inevitablemente a hacer buenas obras. Pero hacer buenas obras para salvarnos es autoengaño. Porque la Biblia dice que en nadie más hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Creer yo otra cosa o querer hacer verdad mi forma de pensar o mi forma de sentir, lo que mi perverso corazón trata de hacer, es un error y un autoengaño. Yo espero que te bendiga esta palabra. Ese es mi deseo. Amén. Es el deseo de nuestro corazón. Gracias, Padre.